Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de cálculo 2. Estamos reforzando más ejercicios de derivadas parciales de orden superior. Entonces tenemos esta nueva relación. Nos dice si z es el logaritmo neperiano de e a la x más e a la y, verificar que se cumple esta igualdad. En esta igualdad tenemos segundas derivadas. Acá tenemos la segunda derivada de z respecto de x dos veces, segunda derivada de z respecto a y dos veces, segunda derivada de z respecto a x una vez y después respecto a y, más conocida como la derivada cruzada, ¿no? Entonces podemos traducir algo por este lado, ¿no? Esta primero se leería como la derivada segunda o segunda derivada de z respecto a x dos veces. Respecto a x dos veces. Bien, luego tenemos esta otra de acá, que vendría a ser la derivada segunda de z respecto a y dos veces. Y finalmente esta parte, que sería la derivada segunda o segunda derivada de z respecto a x una vez, y luego respecto a y. Y luego respecto a y. Entonces tenemos esas derivadas y luego hay que elevar al cuadrado, ¿no? Esa es una operación adicional. No se olviden que para las derivadas de este tipo consideramos siempre el análisis de izquierda a derecha. O sea, empezamos con la derivada primero respecto a x, luego respecto de y. Muy bien. Entonces procedemos a derivar. Y vamos a tener primero la derivada segunda de z respecto a x dos veces. Si quiero hacer esta, primero debo obtener la siguiente, ¿no? Diríamos derivada parcial de z respecto a x. Una vez, si es respecto a x, y es constante. Entonces hay que derivar el logaritmo neperiano de e a la x más e a la y. Esto hay que derivar. Muy bien, la derivada del logaritmo, podemos recordar algo rápido. La derivada del logaritmo neperiano de una función, puede ser u, es igual a 1 sobre u, y si esta u es una función compuesta, se multiplica por la derivada de la. Muy bien, esa es la que vamos a aplicar entonces para nuestro caso. Esta relación vamos a aplicar. Esta viene de las tablas de derivación tradicional. Entonces diríamos que la derivada parcial de z respecto a x va a ser igual a ¿qué? Derivamos como logaritmo, sería 1 entre e a la x más e a la y. Muy bien, esto es como logaritmo, pero esto está compuesto. Entonces se multiplica por la derivada de e a la x más e a la y. Esto hay que derivar. Igual, esto copiamos tal como está. Sería 1 sobre e a la x más e a la y por la derivada de esta función respecto de x. Respecto de x, la derivada de e a la x es la misma e a la x. Más e a la y. Y es constante. Si es e a la y, también es constante, por lo que su derivada va a ser 0. Entonces quedaría e a la x más 0, solamente e a la x. En términos un poco más simplificados, esto sería e a la x sobre e a la x más e a la y. Ahí está. Esa sería nuestra primera derivada de z respecto de x, pero yo requiero la segunda derivada. Dice derivada segunda o segunda derivada de z respecto a x dos veces. Esto ya es una vez.
Ahora hay que hacerlo una segunda vez. Tendríamos derivada parcial segunda o segunda derivada de z respecto a x dos veces. Entonces x está en el numerador y en el denominador, por lo tanto vamos a aplicar las reglas de derivación del cociente. Podemos anotar nuevamente por acá algo así. E a la x sobre e a la x más e a la y. Todo esto hay que derivar. Entonces derivamos como cociente. ¿Por qué? Porque x está en el numerador y en el denominador. Entonces tendríamos algo más o menos así. La primera derivando, e a la x, habría que derivar por la segunda sin derivar, e a la x más e a la y, menos, prolongamos línea de fracción, la primera sin derivar, e a la x, por la segunda derivando, e a la x más e a la y, esto hay que derivar. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Muy bien. Ahora podemos ir derivando y simplificando. Vamos a tener parcial segunda de z respecto a x va a ser igual a ¿qué? Línea de fracción. Derivada de e a la x, la misma e a la x. Por todo esto, menos e a la x por la derivada de estas respecto a x. Respecto a x habíamos dicho e a la y es constante, la derivada se hace 0. Derivada de e a la x, la misma e a la x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más podemos simplificar? De repente podemos sacar acá algo en común. Miren. Aquí tenemos una e a la x, acá también una e a la x. Y nos puede quedar algo más o menos de este tipo. Línea de fracción. E a la x por paréntesis e a la x más e a la y de esta primera parte. Menos acá una e a la x. Ahí está, todo dividido entre e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Ahora noten en la parte del numerador tenemos términos semejantes. E a la x negativo, estos se pueden simplificar. Quedándome finalmente que quedaría que la segunda derivada parcial de z respecto a x es igual a simplemente lo siguiente. E a la x por e a la y, todo eso sobre e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tendríamos esta parte de acá. Esta parte de acá ya la tenemos de puntitos, ojo, ahí está. Esta parte ya está calculada. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice derivada segunda de z respecto a y dos veces o segunda derivada de z respecto a y dos veces. Para llegar a la segunda vamos primero con una derivada de primer orden. Sería derivada parcial de z respecto de y. Igual. Si es respecto de y, lo mismo, hay que derivar primero como logaritmo. Esto sería logaritmo neperiano, e a la x más e a la y. Todo esto hay que derivar. Derivamos primero como logaritmo. Entonces sería 1 sobre e a la x más e a la y. Por la derivada de esta de acá, e a la x más e a la y, hay que derivar. Igual. Ahora es respecto de y. Si es respecto de y, x es constante. Por lo tanto, acá e a la x es constante, la derivada va a ser 0. Derivada de e a la y es la misma e a la y. Por 1 nos va a quedar, directamente podemos anotar lo siguiente. Nos va a quedar e a la y sobre e a la x más e a la y. Ahí está la primera
derivada. Esa es la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Tendríamos entonces ahora segunda derivada de z respecto a y dos veces sería igual a ¿qué? Aplicamos acá la derivada. Voy a volver a anotar. Sería e a la y sobre e a la x más e a la y. Todo esto hay que derivar. Y está en el numerador y está en el denominador, por lo que podemos aplicar las reglas del cociente nuevamente. Aplicamos las reglas del cociente y vamos a tener la primera derivando e a la y por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahí está. Todo sobre el denominador al cuadrado. Listo. Ahora vayamos resolviendo la derivada. Vamos a tener derivada parcial segunda de z respecto a y dos veces. Esto es igual a ¿qué? Línea de fracción. Derivada de e a la y respecto de y, la misma e a la y. Por e a la x más e a la y. Menos e a la y, que ya estaba anotado. Acá, derivada de e a la x. Si es respecto de y, e a la x es constante. Su derivada va a ser 0. La derivada de e a la y es la misma e a la y. Todo sobre el denominador al cuadrado. Perfecto. Sucede algo similar como el caso anterior. Tenemos términos en común. E a la y, e a la y. Entonces, por acá me va a quedar igual en línea de fracción. Factor común e a la y. Adentro e a la x más e a la y menos una e a la y. Todo sobre e a la x más e a la y todo al cuadrado. Ahí está. Dentro del paréntesis del numerador se puede simplificar. Noten, tengo e a la y positivo, e a la y negativo. Esto se puede simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar en términos definitivos? En términos definitivos me estaría quedando simplemente, vamos con este color, igual, línea de fracción, e a la y por e a la x, o si quieren, e a la x por e a la y es lo mismo. E a la y por e a la x o e a la x por e a la y, dividido entre e a la x más e a la y todo al cuadrado. Ya está. Ya tenemos la segunda derivada de z respecto de y. O sea, ya tendríamos esta parte de acá. Ya tendríamos esa parte. Bien, vamos con la última parte, que sería esta. Dice segunda derivada, o derivada segunda de z, primero respecto de x y luego respecto de y. Aquí ya hemos hecho respecto de x, miren, aquí está, ¿no? Esta es la que ya habríamos hecho previamente, ¿no? Esa ya es la primera derivada de z respecto de x. Entonces, ahora sacamos una segunda derivada en esta, pero respecto de y. Entonces tenemos segunda derivada de z respecto de x, ya está, es esto. Y ahora la vamos a derivar una vez más, pero respecto de y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si es respecto de y, volvemos a anotar para que sea más ilustrativo. E a la x sobre e a la x más e a la y. Estoy volviendo a copiar. Esto hay que derivar, pero ahora respecto de y. Si es respecto de y, x es constante. Por lo tanto, lo de acá arriba sale. Sería e a la x. Solamente cabría derivar esto de acá, ¿no? Sería 1 sobre e a la x más e a la y. Esto es lo que habría que derivar. ¿Sí? La derivada de esa que es igual. Vamos a anotar por acá. Si
si tengo la derivada de 1 sobre u, la derivada de 1 sobre u, esto es igual a negativo 1 sobre u al cuadrado, y si u está compuesto hay que multiplicar por u derivada. Eso es una derivada por tablas también, ¿no? Entonces podemos enmarcarla. Estamos aplicando. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener para nuestro caso? Diríamos otra vez. Derivada parcial segunda respecto de x una vez, luego respecto de y, va a ser igual a ¿qué? E a la x por, abrimos un pequeño corchete, esto va a ser igual a negativo 1 sobre e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Estamos aplicando ese criterio. ¿Por qué? Porque y está acá abajo y no se puede separar de esta e a la x. Por, habría que derivar esta de acá. Esa es su función que está, en este caso, como u. Es la compuesta. Y cerramos el corchete. ¿Qué me va a quedar? Igual. Esto derivamos respecto de y. Si es respecto de y, x es constante. E a la x, su derivada va a ser como constante 0. 0. Derivada de e a la y es la misma e a la y. E a la y más 0, e a la y. Por 1 tenemos e a la x, copiamos esta de acá. Por otra vez corchete. Que vamos a tener por acá. Diríamos menos por más, menos, arriba solamente quedaría e a la y. E a la y. Derivada del x0, e a la y por 1, e a la y. Abajo quedaría e a la x más e a la y, todo al cuadrado, cerramos corchete. Ya está. En términos resumidos, diríamos que la segunda derivada de z respecto de x y luego respecto de y es igual, más por menos, vamos a colocar línea de fracción, menos e a la x por e a la y. E a la x por e a la y, todo dividido entre e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Ya está. Entonces ya tenemos la última parte, que sería esta de acá. Esta de acá ya la tenemos acá calculada. Lo que hacemos ahora es reemplazar. Entonces reemplazamos en la identidad que nos han planteado y que vamos a tener. Entonces anotamos por acá. Luego reemplazamos en la identidad planteada. Luego reemplazamos en, le voy a colocar un nombre a toda esta igualdad que nos han planteado. Le vamos a decir que es alfa. Entonces todos reemplazando en alfa. ¿Qué vamos a tener? Primer punto rojo, que es la segunda derivada de z respecto de x. Aquí está. Entonces vendría a ser e a la x por e a la y, todo entre e a la x más e a la y al cuadrado. Ahí está. Luego dice por punto azul está por allá, ¿no? Dice segunda derivada de z respecto a y dos veces. Acá lo hemos calculado, es igual a ¿qué? Es igual a e a la x por e a la y, todo sobre e a la x más e a la y al cuadrado. Ahí está. Menos, dice menos, la segunda derivada de z respecto de x una vez, respecto de y, la que acabamos de calcular hace un momento, es esta. Y sería e a la x por e a la y, todo sobre e a la x más e a la y, todo al cuadrado. Y todo esto dice elevado al cuadrado igual a 0, dice, ¿no? Igual a 0. Ahí está, elevado al cuadrado, y todo eso debería ser 0. Entonces, si hacemos acá el producto, miren, esto es una multiplicación, vamos a tener lo siguiente. Línea de fracción, estas son iguales, ¿no? Estas son iguales.
Esta es igual, la otra también, e a la y, e a la y. Y se puede multiplicar, está en operación de producto, o sería, miren lo que tenemos por acá, sería e a la x por e a la y, todo al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Sí? E a la x por e a la x, e a la x al cuadrado. E a la y por e a la y, e a la y al cuadrado. Esta se puede distribuir para ambas. Y abajo tenemos algo similar, diríamos, esto es e a la x más e a la y, cuadrado por cuadrado sería cuarta, menos. Acá podemos hacer algo similar, puedo distribuir el cuadrado y voy a tener lo siguiente. Este cuadrado sería e a la x por e a la y al cuadrado. Abajo este cuadrado también se distribuye y vamos a tener e a la x más e a la y elevado al cuadrado va a ser a la cuarta. Y si ustedes ya lo notaron, esas dos expresiones son similares a diferencia del signo. Esta es prácticamente la misma de acá, pero se diferencian del signo. Entonces se pueden simplificar quedando la igualdad, en este caso, 0 igual 0. En conclusión, se verifica la igualdad planteada. Se verifica la igualdad planteada. Muy bien, y con eso habríamos terminado este ejercicio. Bien, vamos practicando con otro tipo de derivadas, pero para eso requerimos un espacio adicional. Vamos por acá.